Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video especial. Hoy, vamos a reconstruir las últimas horas de Scott Adams, un relato rodeado de silencio, controversia y preguntas que aún no tienen respuesta clara. Lo que ocurrió al final de su vida no fue solo un cierre personal, sino un episodio que sacudió a la opinión pública. Quédate hasta el final para entender por qué esta historia sigue generando tanta tensión incluso después de su muerte. Durante años, Scott Adams fue visto como un hombre que controlaba cada aspecto de su vida pública, alguien que sabía convertir la provocación en atención, y la polémica en influencia. Sin embargo, en sus últimas horas, ese control comenzó a resquebrajarse de una forma silenciosa pero inquietante. Personas cercanas describen un ambiente extraño, marcado por llamadas breves, mensajes inconclusos, y decisiones tomadas con una urgencia poco habitual en alguien que siempre presumió de frialdad estratégica. No hubo grandes declaraciones públicas, no hubo un anuncio final, solo una sucesión de movimientos discretos que hoy, vistos en retrospectiva, adquieren un significado completamente distinto. A medida que el tiempo avanzaba, el círculo alrededor de Adams se reducía. Algunos colaboradores dejaron de recibir respuesta, otros notaron cambios bruscos en su tono al comunicarse. No se trataba solo de cansancio físico, sino de una presión acumulada durante años de controversias, críticas y enfrentamientos públicos, que parecían haber llegado a un punto de no retorno. Las últimas horas no estuvieron marcadas por el ruido mediático, sino por un silencio pesado, casi calculado, que contrastaba con la vida pública explosiva que había llevado durante décadas. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos motivación para seguir creando contenido de calidad. Lo más inquietante de esas horas finales es que nada parecía improvisado. Cada decisión, cada documento preparado, cada contacto realizado seguía una lógica interna que solo él parecía comprender en ese momento. Para algunos, fue la muestra de un hombre decidido a dejar todo atado. Para otros, la señal de alguien que sentía que ya no tenía margen de maniobra. Esa dualidad es clave para entender por qué, tras conocerse su testamento, muchas piezas se encajaron de forma inquietante, mientras otras generaron aún más dudas. Las últimas horas de Scott Adams no pueden entenderse como un simple desenlace personal. Fueron el punto culminante de una vida construida sobre el control del discurso, el desafío constante y la necesidad de dominar la narrativa. Y precisamente por eso, el silencio de ese final resultó tan perturbador para quienes lo conocieron y para quienes lo siguieron durante años. En el siguiente tramo de esta historia, retrocederemos para analizar cómo llegó hasta ese punto, y qué fuerzas fueron moldeando el camino que desembocó en ese desenlace tan controvertido. Para entender el peso de las últimas horas de Scott Adams, es necesario retroceder y observar el camino que lo llevó hasta allí. Durante décadas, Adams no fue solo el creador de una tira cómica famosa, sino un personaje público que aprendió a usar la provocación como herramienta. Su trayectoria estuvo marcada por un ascenso meteórico, una enorme influencia cultural y, al mismo tiempo, una acumulación constante de conflictos que fueron erosionando su imagen y sus relaciones personales. En los primeros años de su éxito, Adams representaba al observador irónico del mundo corporativo, alguien capaz de poner en palabras el cinismo y la frustración de millones de trabajadores. Ese reconocimiento le dio poder, visibilidad y una sensación de control absoluto sobre su narrativa. Con el tiempo, esa misma visibilidad se transformó en un arma de doble filo. Cada opinión, cada comentario y cada postura pública era amplificada, analizada y, en muchos casos, atacada con dureza. A diferencia de otros creadores que optaron por el silencio o la moderación, Adams eligió el enfrentamiento directo. Respondía a las críticas con más provocación, reforzando una imagen de hombre seguro de sí mismo, incluso desafiante. Sin embargo, esa estrategia tuvo un costo. Antiguos aliados comenzaron a distanciarse, contratos se volvieron frágiles y el apoyo que antes parecía incondicional empezó a resquebrajarse. Lo que para algunos era valentía, para otros se convirtió en una señal de aislamiento progresivo. En su vida personal, esa tensión también dejó huella.
Personas cercanas describieron a un Adams cada vez más desconfiado, más cuidadoso con quién hablaba y qué compartía. La línea entre el personaje público y el hombre privado se fue borrando hasta el punto de que incluso sus decisiones más íntimas parecían pensadas como movimientos estratégicos. No se trataba solo de crear o de opinar, sino de resistir en un entorno que sentía cada vez más hostil. Esta trayectoria, llena de éxitos y rupturas, explica por qué sus últimas horas no pueden verse como un hecho aislado. Fueron la consecuencia lógica de años de presión, de una vida vivida bajo el foco constante, y de una batalla permanente por mantener el control. En la siguiente parte, nos adentraremos en el deterioro final, los signos menos visibles que anticiparon que algo estaba a punto de romperse definitivamente. El deterioro final de Scott Adams no ocurrió de forma repentina, sino como un proceso silencioso, que muchos solo identificaron cuando ya era imposible ignorarlo. En los meses previos a sus últimas horas, se hicieron evidentes cambios en su rutina, en su forma de comunicarse y en la intensidad con la que enfrentaba el mundo que lo rodeaba. No eran señales escandalosas ni fácilmente visibles desde fuera, pero para quienes estaban atentos, resultaban profundamente inquietantes. Adams comenzó a reducir su círculo de confianza. Las conversaciones se volvieron más breves, más directas, casi carentes de matices emocionales. Personas que antes tenían acceso frecuente a él, notaron que ahora todo pasaba por filtros, por tiempos de espera, y por decisiones que parecían tomadas con una frialdad extrema. Esa distancia no solo respondía a la presión mediática, sino a una sensación constante de estar bajo ataque, de no poder bajar la guardia ni siquiera en los momentos más privados. En paralelo, su discurso público mostraba signos de desgaste, aunque mantenía el tono desafiante que lo caracterizó durante años. Algunos mensajes dejaban entrever cansancio, una repetición de ideas y una rigidez que contrastaban con la agudeza que antes lo distinguía. No era una pérdida de convicción, sino más bien la impresión de alguien que ya no encontraba nuevas vías para expresar lo que sentía, como si el conflicto se hubiera convertido en un ciclo cerrado del que no podía escapar. Este deterioro no debe entenderse únicamente en términos físicos o emocionales, fue también un desgaste simbólico. Adams había construido su identidad sobre la capacidad de controlar la narrativa, de anticiparse a la reacción del público, y de imponer su propio marco de interpretación. Cuando esa capacidad empezó a fallar, cuando ya no podía prever el impacto de cada palabra, la sensación de vulnerabilidad se volvió inevitable. Para alguien acostumbrado a dominar el escenario, perder ese control resultaba especialmente perturbador. Así, el deterioro final fue una combinación de aislamiento, presión constante, y una lucha interna por mantener una imagen que ya no ofrecía refugio. Todo esto preparó el terreno para una decisión clave que marcaría el cierre de su historia pública. En la siguiente parte, analizaremos el momento en que el testamento salió a la luz, y por qué su contenido generó tantas reacciones encontradas. El momento en que se reveló el testamento de Content Reference, ICITE, 0, Index igual a 0, marcó un giro definitivo en la percepción pública de su final. Hasta entonces, las especulaciones se centraban en su estado personal y en las tensiones acumuladas durante años, pero el contenido de ese documento introdujo una nueva dimensión, más fría y más calculada. No se trataba solo de repartir bienes, sino de dejar un mensaje implícito sobre cómo quería ser recordado y qué relaciones consideraba realmente significativas. El testamento mostró una estructura meticulosa, con decisiones que parecían pensadas con mucha antelación. Cada apartado reflejaba una lógica clara, sin espacio para improvisaciones. Para algunos observadores, esto fue la prueba de que Adams mantuvo el control hasta el último momento. Para otros, fue una señal de desconfianza extrema, como si hubiera sentido la necesidad de blindar su legado frente a posibles disputas o reinterpretaciones futuras. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia o el papel reducido de ciertas figuras que el público daba por sentadas. Personas que habían formado parte de su vida durante años aparecían de manera secundaria o, directamente, no figuraban.
En contraste, otras presencias adquirían un peso inesperado, lo que desató preguntas incómodas, sobre rupturas silenciosas, conflictos no resueltos, y decisiones tomadas lejos del foco mediático. El testamento, más que cerrar una historia, parecía abrir varias al mismo tiempo. La reacción no se hizo esperar. Analistas legales, medios de comunicación y seguidores comenzaron a diseccionar cada línea buscando pistas sobre su estado mental y sus verdaderas intenciones. Algunos interpretaron el documento como un acto final de coherencia, una extensión natural de su carácter estratégico. Otros lo vieron como un reflejo de aislamiento, una prueba de que su mundo se había reducido a muy pocas certezas al final del camino. Lo cierto es que el testamento no calmó las aguas, sino que las agitó aún más. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, profundizó las dudas sobre sus relaciones, su legado, y la manera en que enfrentó sus últimos días. En la próxima parte, exploraremos las reacciones públicas y privadas que surgieron tras esta revelación, y cómo éstas terminaron de moldear la imagen final de Scott Adams ante el mundo. Las reacciones tras la revelación del testamento fueron inmediatas y profundamente divididas. En el ámbito público, antiguos seguidores expresaron sorpresa y desconcierto, mientras que críticos de larga data vieron el documento como la confirmación de una distancia emocional que ya intuían desde hacía tiempo. Las redes y los medios se llenaron de interpretaciones opuestas, algunas centradas en la coherencia de sus decisiones finales y otras en lo que consideraban una ruptura definitiva con parte de su entorno más cercano. En el plano privado, el impacto fue aún más intenso. Personas que habían compartido años de trabajo y convivencia con Adams, se encontraron confrontadas con un cierre que no ofrecía espacio para el diálogo ni la reconciliación. El testamento actuó como una frontera clara, marcando quiénes formaban parte de su círculo final de confianza, y quiénes habían quedado fuera de él, mucho antes de que su vida llegara a su fin. Para algunos, esto fue vivido como una traición silenciosa, para otros, como una consecuencia inevitable de una personalidad que siempre priorizó el control por encima del afecto. Los expertos en comunicación analizaron estas reacciones como el último capítulo de una relación compleja entre Adams y el público. Durante años, él había alimentado la controversia y había aprendido a convivir con la polarización. Sin embargo, esta vez no estaba presente para responder, dramatizar o para desafiar las lecturas ajenas. Esa ausencia amplificó el efecto del testamento, convirtiéndolo en una especie de declaración final que debía hablar por sí sola. También hubo quienes intentaron humanizar el desenlace. Voces que recordaron sus aportes creativos y su capacidad para influir en la cultura popular, insistieron en que el testamento no debía leerse solo desde la óptica del conflicto. Para ellos, era el gesto de alguien que, enfrentado a una presión constante, optó por cerrar su historia de la única forma que conocía, estableciendo límites claros y definitivos. Estas reacciones, tanto públicas como privadas, terminaron de fijar la imagen final de Scott Adams en la memoria colectiva. No como una figura unánime, sino como un personaje complejo, capaz de generar admiración y rechazo incluso después de su muerte. En la última parte, abordaremos el análisis final de su legado, y las preguntas que aún siguen abiertas tras este desenlace. El análisis final del caso de Scott Adams obliga a mirar más allá del impacto inmediato de sus últimas horas y de su testamento. Su legado no puede reducirse a un solo acto, ni a una sola polémica, porque fue el resultado de una vida entera construida sobre la confrontación de ideas, el control del discurso, y una relación compleja con el poder de la opinión pública. Para algunos, seguirá siendo un creador brillante que supo captar el espíritu de una época. Para otros, una figura que terminó atrapada por la misma controversia que alimentó durante años. Lo ocurrido al final de su vida, dejó al descubierto una verdad incómoda. El éxito, cuando se mezcla con la necesidad constante de dominar la narrativa, puede aislar incluso a quienes parecen más fuertes. Las decisiones reflejadas en su testamento, y el silencio que marcó sus últimas horas, muestran a un hombre que, enfrentado a un entorno que ya no respondía como antes,
Optó por cerrar filas y reducir su mundo a lo estrictamente controlable. Esa elección, lejos de ofrecer un cierre limpio, abrió nuevas preguntas sobre el precio personal de vivir siempre en estado de combate. Hoy, su historia funciona como un espejo para otras figuras públicas que transitan caminos similares. La frontera entre el personaje y la persona real puede desdibujarse hasta desaparecer, y cuando eso ocurre, el final rara vez es sencillo. En el caso de Adams, ese final quedó marcado por la ambigüedad, por la falta de una última explicación directa, y por un documento que habla más por omisión que por lo que dice explícitamente. Quizás la pregunta más persistente no sea qué dejó escrito, sino qué no pudo o no quiso decir en voz alta. Su legado queda suspendido entre la admiración y el rechazo, entre la coherencia estratégica y el aislamiento emocional. Y es precisamente esa tensión la que mantiene viva su historia incluso después de que su voz se apagara. El desenlace de Scott Adams no ofrece respuestas definitivas, pero sí una advertencia silenciosa sobre los límites del control y el costo humano de sostenerlo hasta el final.